bienvenidos. Estamos en Liderando Kids CDB Podcast. Mi nombre es Cristina y hoy tengo el gusto de estar con Enzo, que es mi esposo, y con Chana, que tenemos un tema muy, muy lindo para conversar con ustedes el día de hoy. Estamos en nuestro episodio número 5. ¿Pueden creerlo? Que tan rápido ha pasado todos estos episodios, y el día de hoy queremos conversar acerca de grupos pequeños para niños. ¿Cómo fue que inició todo esto? ¿Cómo era antes? Contarles un poquito antes de que estemos en pandemia, ¿no? Que a todos nos sorprendió y nos agarró así de improviso. Y bueno, Chanita, cuéntanos por favor un poco cómo era antes, cómo esto que querías comentarnos acerca de el antes, el previo, antes de armar grupos pequeños para niños. Buenísimo. Yo creo que no sé si todos conocen a nuestra iglesia. En Camino de Vida hacemos grupos pequeños. Somos una iglesia de grupos pequeños. Y los grupos pequeños están conformados por ya sea currículums, ¿no? Por alguna currícula, algún estudio. Las mujeres estudian libros, hombres también. Hay un estudio, pero también hay grupos pequeños de hobbies. Hay grupos pequeños, ¿no? Que gente le gusta, no sé, cómics. Hay grupos pequeños de cómics. Les gusta la música. Hay grupos pequeños de música. Mi esposo, Taylor Barger, hizo un grupo pequeño el año pasado. Se unió a un grupo pequeño, mejor dicho, de pan con masa madre. Entonces hay diferentes variedades de grupos, de todo, exacto. Por eso nuestra iglesia es una iglesia de grupos pequeños. Y esto ya lo veníamos haciendo años atrás, ¿cierto? Sabemos eso. Y creo que fue una preparación para lo que venía. Obviamente nunca lo habíamos hecho online, todo era presencial en casas, ya sea en iglesia o en diferentes hogares. Pero cuando empezamos en el 2020, en marzo, con la pandemia, tuvimos que como iglesia trasladarlo a todo online, vía Zoom, en este caso, que es la plataforma que casi todos utilizan, ¿no? La mayoría, otros utilizan diferentes, ¿no? Pero empezamos a hacer grupos pequeños online y fue un boom. Creo que triplicamos el número de grupos pequeños que teníamos antes. Pero en niños nunca lo habíamos hecho y jamás pensábamos que iba a suceder, ¿cierto? Cuando lo empezamos a comentar, nunca lo pensamos nunca pensábamos que íbamos a llegar a ejecutarlo, porque es difícil. Dime, un adulto que entre a un grupo pequeño online es súper fácil. Abre su computadora, ingresa al Zoom, se registra y, bueno, lo pueden hacer como adultos, ¿no? Pero que un niño se meta, uy, Dios mío, hay tanto trabajo por detrás, ¿no? Es más que todo conectar con los papás y es un proceso que tuvimos que aprender. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros empezamos en todo este nuevo proceso de aprender, de reaprender en marzo del 2020 con la pandemia. Empezamos con los videos de YouTube. Teníamos la cuenta de YouTube, pero no la habíamos activado. La tuvimos que empezar a activar para poner las lecciones que pasábamos de domingo a domingo. Como queríamos que la idea de los niños de ir a la iglesia los domingos continúe, ¿cierto? Pero pasaron algunos meses, pocos meses, creo que un mes y medio por ahí, ¿no? O 2 meses máximo, y empezamos a evaluar lo que estábamos haciendo y vimos que sí, efectivamente, los videos en YouTube eran increíbles, pero necesitábamos llegar mucho más a los niños. Queríamos conectar, porque ese era el corazón de nuestros pastores, que nosotros como líderes del Ministerio de Niños, en este caso, continuemos conectados con los papás y con los niños. Entonces empezamos, yo me acuerdo una vez en una reunión que estábamos los tres y Enzo comentó sobre que quería hacer un grupo pequeño con preadolescentes. ¿Se acuerdan? Sí, recuerdo. Justo fue antes de la pandemia, ¿no? En el cual decíamos, ¿qué hacemos con...? ¿Te acuerdas que habíamos hecho un proyecto acerca de cómo los niños que estaban terminando ya su etapa en Kids podían transicionar hacia el siguiente equipo, que es de Get Up, ¿no? Que son los chicos que están en secundaria.
Hicimos todo un proyecto, fue algo realmente divertido. En mi caso, recuerdo que tuvimos un grupo pequeño en que nos reuníamos con preadolescentes, chicos que estaban pasando justo a secundaria, y donde nos reuníamos a jugar juegos de mesa. Fue muy divertido porque nos reuníamos en parques y todo fue genial. Y vimos allí que había una necesidad de los chicos de poder conectar, ¿no? Una necesidad especial de poder ser escuchados, de poder conocerlos más. Y creo que justo en ese momento es donde, ni bien terminamos ese grupo pequeño, empezó todo este tema de la pandemia. Y es ahí como es que tuvimos una gran base y un gran aprendizaje para poder empezar este proyecto, que fue muy especial, pero creo que todo nace de una necesidad. Exacto, y la necesidad era seguir conectados con nuestros niños, ¿no? También una de las necesidades que estaba en medio de todo esto era cómo activamos a nuestros voluntarios, ¿no? Porque solamente unos cuantos, ¿no? Para ser realistas, eran solamente poquitísimas personas que participaban en los videos de YouTube, ¿no? Entre ellos nosotros y, ¿qué? 2, 3 personas más, ¿no? Entonces, a comparación de todos los voluntarios, que eran 450 voluntarios activos cada domingo, había un pequeño desbalance. Entonces, era, uno, seguir conectados más y más con nuestros niños, a ver, que haya una mejor cercanía, un contacto más directo con ellos. Y dos, que nuestros voluntarios estén también involucrados, ¿no? Más y más voluntarios, ¿no? Entonces, dijimos, ¿será este el camino? ¿No? Era como que estábamos como que, ¿será este el camino? No, porque nadie lo había hecho antes, no había un modelo a seguir. Entonces, creo que pudimos abrir un nuevo camino en el Ministerio de Niños, ¿no? Y fue difícil porque había tantas interrogantes, ¿no? Era como que, ok, ¿y qué pasa si no solamente niños se conectan, si conectan otras personas que no deberían conectarse? Los papás van a confiar en nosotros si hacemos esto. Me acuerdo que era como que pregunta tras pregunta, pero llegamos a una conclusión y era también organización, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que era un plan de un mes para lanzarlo? Sí, creo. ¿Se acuerdan? Lo divertido, y para ser muy sinceros, es cuando hicimos primeramente el proyecto, resultó en que, ok, Chana, el mejor tiempo para poder ejecutar este tiempo de grupos pequeños es de acá a un mes. No, y fue chistoso porque con Chana, ok, pero de ahí, no, ¿sabes qué, Enzo? Mejor lo hacemos la próxima semana. Y tuvimos que correr, ¿no? Pero creo que al final la necesidad nos llevó a encontrar el camino. Quizás no veíamos cómo hacerlo, no había un modelo, como tú dices. Tuvimos que innovar, pero la necesidad estaba allí y teníamos que ser ágiles para poder alcanzar esa necesidad y poder impactar en la vida de los niños. Y es así que fue todo muy dinámico. ¿Recuerdas? Primero empezó con una etapa de reclutamiento, ¿no? Capacitamos a los voluntarios que teníamos en una semana, ni siquiera una semana, los capacitamos en 2 días. Fue rapidísimo y creo que lo que nos encantó fue ver de que también los voluntarios necesitaban y deseaban con todo su corazón el de poder servir también en esa etapa. Sí. Y es parte de lo que estamos hablando y de lo que queremos que ustedes sepan, ¿no? Que tenemos que liderar el momento. Tenemos que hacer que, ok, no lo tienes claro. Puede ser que no sepas si va a funcionar, como decíamos, pero lo que teníamos claro es que teníamos que hacer algo y era una prueba y error. Y si no funcionaba, pues íbamos a ir a otra cosa. Entonces, bueno, Dios permitió que funcione, que los niños se conecten, hizo de que todo esto avance y desde mayo del 2020 es que estamos conectados con los niños en grupos pequeños. Estamos con ellos domingo a domingo. Domingo fue el día que escogimos porque inicialmente estábamos pensando que podía ser sábado, pero después replanteándolo un poco mejor dijimos domingo porque ya los padres están acostumbrados a conectarse a la iglesia y también pueden conectar a sus hijos. Entonces lo lanzamos con domingo, nos quedamos en domingo y una de las cosas que también hicimos, aparte de estos grupos pequeños, Chanita, si nos puedes contar un poco más de esto, es cómo fue esa parte de conectar más con los padres a raíz de grupos pequeños. Sí, definitivamente fue una conexión que creo que Dios nos empujaba a hacer sí o sí, porque antes de la pandemia sí había relación con los papás, pero creo que hemos crecido mucho más
en esta temporada, ¿no? Hemos sido más intencionales, mucho más intencionales conectar con los papás, porque los papás son los que hacen que los niños se metan al Zoom, al grupo pequeño, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer varias estrategias. Tuvimos que plantear, ¿cómo puedo decirlo? Una forma nueva, diseñar Sí, una porque forma nueva. exacto, diseñar una forma nueva que sea fácil para los papás, ¿no? Por ejemplo, cómo entran a la página web, cómo entran a un grupo pequeño. Tenía que ser fácil, tenía que ser realmente algo que ellos puedan entender rápido, ¿no? Porque todo el mundo estaba en ese proceso de aprender cómo entra a un Zoom, cómo me muteo, o sea, diferentes cosas, detalles que ahora para nosotros es súper fácil porque ya tenemos ya todo casi un año haciéndolo, pero en ese momento que era mayo, me acuerdo que fue también uno de nuestras preguntas, ¿no? Los papás van a meterse, no van a meterse, ¿cómo van a hacer? Entonces, quisimos que sea todo el proceso fácil para ellos. Era una de nuestro enfoque. Y otra idea que hicimos fue creamos un teléfono celular. Mejor dicho, un número celular. Un teléfono celular. Un número celular específico para el Ministerio de Niños, en donde hasta el día de hoy, desde esa fecha hasta el día de hoy, podemos mandar mensajes continuos, obviamente no abrumándolos, bombardeando, ¿no? Claro. exacto, no abrumándolos, pero cuando lanzamos, no sé, un nuevo podcast de historias de la Biblia que tenemos, cuando lanzamos un nuevo evento, cuando tenemos una nueva lección, etcétera, etcétera, podemos comunicarnos rápido con los papás. Entonces tuvimos que hacer encuestas. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacer encuestas? Si les gustaba, no sé, y tuvimos que llamar, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan? Lo genial fue de que no hicimos una gran base de datos, no hicimos nada. Usamos herramientas tan fáciles como un form, que es un Google Form, en el cual pudimos de alguna forma primeramente conectar con los papás para preguntarles si estaban interesados y si es que estaban dispuestos a poder llamarlos para conversar. Y creo que fue muy bueno porque de alguna forma también pudimos conectar como una primer contacto. Y es ahí donde podemos conectar, conversar con ellos, qué les parecía el proyecto. Y créeme que hubo una gran respuesta. Hubo una gran respuesta a eso. Pero luego vino la incógnita, ¿no? Ahora, ¿cómo es que vamos a comunicar? Teníamos muchas plataformas, tenemos que crear algo diferente, pero usamos algo tan genial que se llama listas de difusión, que son muy buenas, porque al inicio pensamos, ¿y si lo agregamos a un grupo de WhatsApp? Y ahora vas a decirme algo, ¿a ti te gusta que te agreguen a un grupo de WhatsApp que tú no has pedido? ¿No? Entonces lo que hicimos fue llamar a padre por padre, teníamos una lista de 400 padres, entre todos los voluntarios, entre todos los líderes, nos repartimos esa base de datos para poder llamarlos uno por uno y los invitamos a formar parte de esta lista de difusión. Y cuéntanos, Cristi, ¿de qué trataba esta lista? Sí. En realidad era algo bastante curioso porque nosotros llamábamos a los papás y no sabíamos qué nos iban a decir, ¿no? No sabíamos cuál iba a ser su respuesta, pero... Nuestra primera llamada, antes que continúes, Cristi, la primera llamada que hicimos fue antes de hacer los grupos pequeños, ¿cierto? Exacto. La semana antes. Sí, ¿No? Ya estaba planeado lanzarlo y como que empezamos a llamar como que, hey, papis, les interesa, ¿no? ¿Les interesa o no les interesa? Y el 100% dijo que sí. Sí, así es. Entonces, esa primera llamada de si les interesa o no que sus hijos sean parte de un grupo pequeño, nos dio una luz de que efectivamente estábamos yendo por un camino que les podría interesar. Y la segunda llamada que hicimos ya fue para preguntarles si querían que los contactemos por WhatsApp. No a través de un grupo, como dice Enzo, pero sí a través de mensajes personales. Y lo que usamos fue la lista de difusión, que es algo más sencillo, donde te llega personalizado, donde no te inunda, no te abruma la información. Entonces, los papás muy felices, casi todos nos dijeron, sí, claro, queremos recibir la información. Y así fue como nació este contacto más cercano con los papás, ¿cierto? Así fue como empezó todo esto y hasta el día de hoy, desde mayo, ya pronto va a ser un año, hemos tenido contacto con ellos
de esta manera, que antes cuando estábamos en presencial no lo teníamos, ¿cierto? Hemos tenido hasta talleres para padres, para ayudarles con ciertas incógnitas que podían tener con sus hijos durante este tiempo de pandemia, ¿no? Recuerdo que uno de los talleres fue cómo ayudo con las emociones de mi hijo, ¿no? Y hubieron muchos conectados, Cierto. fue un gran tema, invitamos a voluntarios mismos de Kids que eran psicólogos, ¿no? Y fue un gran tiempo. Sí. Lo que me doy cuenta es que grupos pequeños nos ha abierto la puerta a muchas cosas, ¿no? A estar en contacto con los niños domingo a domingo, a divertirnos con ellos domingo a domingo, pero también a poder estar con los papás, de poder hacer un contacto con ellos, de poder decirles, aquí estamos, somos parte de ustedes. Y qué interesante, porque al inicio no lo veíamos así. Al inicio no sabíamos que iba a suceder esto, pero lo que sí teníamos era las ganas de querer hacerlo, de varias cosas, ¿no? Como decías, Chanita, de que voluntarios se involucren porque no estaban involucrados, de estar en contacto con niños. Y bueno, después salió lo de los padres. Entonces, como que es un paquete completo, ¿no? Sí. Grupos pequeños nos ha permitido todo esto. Y qué interesante, sin planearlo así desde el inicio. Sí, exacto. Y bueno, desde un inicio ustedes lo lideraron increíblemente. Ustedes son dos líderes individualmente, pilares en el ministerio, y como pareja, lo máximo, ¿no? Entonces, otro level. Así que realmente Dios ha usado su sabiduría, su corazón para poder construir esto de cero, ¿no? Una de las cosas que también hicimos al inicio fue cómo vamos a liderarlo, ¿no? O sea, hoy sabíamos que ustedes iban a estar encargados de ver todo, pero ¿cuál iba a ser su equipo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, antes teníamos, como saben, 6 sedes, ¿no? 6 campus. Y cada campus tenía un líder. Entonces, lo que hicimos fue ver cuántos grupos pequeños teníamos. Por ejemplo, si pueden comentar cuáles son las edades de los grupos pequeños. Sí, las edades, empezamos desde los 3 años hasta sexto de primaria, ¿no? Son 6 grupos pequeños de 3 años, 4 años, 5 años, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto, y quinto y sexto de primaria. Y lo genial de todo esto es que cada uno de ellos tiene un contenido especial. Es un contenido que no es similar, puede ser muy similar, pero no es igual porque va de acuerdo a la edad. Y creo que una parte de algo importante, ¿no? Que fue cuando nos hicimos la pregunta, en este tiempo de grupos pequeños, ¿cómo queremos conectar con ellos? Porque ya existía una lección que teníamos online, que eran los días domingos. ¿Va a ser una clase o queremos que sea simplemente un tiempo para conectar y divertirnos? Y la respuesta fue, queremos un tiempo para conectar y divertirnos, orar juntos, conocernos, jugar, porque creemos que esa era la mejor opción para poder seguir conectados con ellos y ellos mismos que se sientan interesados en seguir conectados en el tiempo de grupos pequeños. Y es así hoy en día y funciona, muy bien. Sí. Exacto, trasladamos nuestra misión como ministerio en lo presencial, que era que los niños se diviertan en la iglesia, y lo empezamos a aplicar en los grupos pequeños, que los niños se diviertan en los grupos pequeños, ¿no? Que era, digamos, es la iglesia. Entonces, tuvimos que trasladar eso, ¿no? Entonces, y en medio de esa diversión, mencionamos el versículo, mencionamos el tema y reforzamos que los niños vayan al canal de YouTube y puedan ver la lección, ¿no? Así es. Y bueno, una de las cosas que también hacemos en grupos pequeños es que tenemos un grupo pequeño para niños con habilidades diferentes. Es algo que también teníamos que llevarlo, de todas maneras lo necesitábamos. Funciona un poco diferente de los niños regulares porque la necesidad es diferente de cada niño con habilidad diferente. Entonces, no es la misma estructura, esto es un poco más personalizado. Tenemos grupos pequeños de un niño a veces de 2 o 3 niños que tienen habilidades parecidas y que la idea es de que ellos conecten también entre ellos y se vuelvan también amigos. Entonces, Lisa, que es la persona que se encarga de esto,
estuvo también involucrada para armar este tema de grupos pequeños. Y bueno, hasta el día de hoy está funcionando, estamos avanzando. Cada domingo tenemos entre 200 a 300 niños conectados. Y la cantidad de los voluntarios es también 250 Y aproximadamente, tenemos ¿no? 250 voluntarios conectados domingo a domingo. Wow. Y en realidad es muy bueno, es algo que queríamos compartir con ustedes, que queremos decirles que se animen a hacer grupos pequeños, que es una gran oportunidad para conectar con los niños, ¿no es cierto? Así es, si tienen la oportunidad de poder crear grupos pequeños, en nuestro caso así es el nombre, ¿no? Y poder conectar más con los niños. Hay mucha, Dios puede, hemos visto, mejor dicho, obrar a Dios en los grupos pequeños, ¿no? Niños que han sanado sus corazones en los grupos pequeños, niños que necesitan orar, ¿no? Tienen un tiempo para orar con todos los grupos. Niños que quieren hablar, necesitan ser escuchados, tienen su tiempo para ser escuchados. Niños que ya no pueden más en casa y necesitan diversión, tienen sus juegos en grupos pequeños. Entonces, nosotros queremos que los niños recuerden que la iglesia estuvo presente en este momento de crisis, ¿no? De que la iglesia nunca paró en este tiempo de crisis y que siempre hubo un lugar para ellos, ¿no? Entonces, imagínense cuando los niños crezcan y recuerden que mi iglesia continuó en mi casa en plena crisis de pandemia, ¿no? ¡Qué bendición! Definitivamente sabemos que Dios está en medio de cada grupo pequeño, porque sabemos que estamos impactando la vida de cada niño para la eternidad. Y hemos tenido bastantes opiniones de los mismos voluntarios, no muchos, pero obviamente a veces cuando uno recibe una crítica o una opinión negativa, creo que uno se fija en esa opinión negativa nada más, ¿no? Pero por ejemplo, tuvimos voluntarios en donde nos decían, pero si yo antes enseñaba, ahora no estoy enseñando, ahora solamente estoy pasando esta media hora, o en el caso de HD, ¿no? 15 minutos con los niños con habilidades diferentes y estamos, bueno, nada más pasando el rato divirtiéndonos, pero realmente hay tanto más por detrás, ¿cierto? Que solamente lo que vemos es una pequeña parte de lo que Dios está haciendo en medio de, como menciono, hemos visto a niños que se han sentido aceptados, que nunca antes se habían sentido aceptados. Niños nuevos que han aprendido la palabra de Dios, que nunca antes han escuchado la palabra de Dios y lo han hecho de una forma divertida. Porque la iglesia, algo que decimos en Camino de Vida, es para disfrutarla, no para aguantarla. Y es lo que hacemos. Y vale totalmente la pena, porque ahora lo que dices, Chana, es, hablamos de niños, pero a través de este tiempo de grupos pequeños también hemos llegado a más. No solamente han sido niños, sino familias enteras que pueden haber llegado Así por es. primera vez. Y eso te hace ver que vale totalmente la pena. Vale totalmente la pena cada testimonio y cada vida transformada como familia. Sí, totalmente cierto. Y otra de las cosas, para ir ya un poco, digamos, cerrando este tema que es tan importante para ustedes, es, pueden llegar a niños, van a llegar a padres, van a llegar a familias, pero también van a llegar a voluntarios nuevos, ¿no? Porque mucha gente se va a querer conectar al ver. Nosotros hemos recibido muchos voluntarios nuevos en esta temporada, gente que no estaba conectada con Kids CDB ni con Camino de Vida, y hemos podido decirles, acá hay un espacio para ti, acá hay un lugar donde puedes dar tu tiempo, tus talentos. Entonces, viéndolo por cualquier lado, grupos pequeños es un gran, ¿cómo le podremos decir? Oportunidad, es una gran oportunidad para poder impactar, influenciar en la vida de diferentes personas. Así que no sé si tengan algo más que agregar, chicos, Chana, Enzo. Yo diría, tenemos el mejor equipo de todos. Son unos voluntarios que son a uno, cada persona que está enganchada acá, cada persona que también hace lo mismo, que quizás ya no tenemos un lugar físico, pero hoy en día la iglesia está abierta a todo el mundo, ¿no? Está, como siempre, está dispuesta a poder seguir creciendo juntos, conociéndonos e impactando en la vida de todas las personas.
De verdad es un gran tiempo. Así que sí, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si tienen la oportunidad de crear esta nueva área, háganlo. Si funciona, funciona. Si no funciona, reinvéntense, ¿no? Para nosotros nos funciona desde los 3 años, nos ha ido muy bien, pero sabíamos que si no funcionaba, podíamos cambiarlo en cualquier momento. Así que láncense a la piscina y aprendamos juntos a nadar. Así es, muchas gracias por estar con nosotros, Enzo, Chana. Ha sido un hermoso tiempo compartir, contarles un poco de lo que es grupos pequeños. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece? Nos despedimos y nos estaremos viendo en otro episodio. Esto fue Liderando Kids CDB Podcast. Nos vemos. Chao, chao.